Bien, buenas tardes. Soy José Manuel Morán, la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma, y me complace que el capítulo haya incorporado en colaboración con Cáritas, con Cruz Roja, con la Fundación La Caixa y con Oxfam Intermón, una sesión sobre la desigualdad multiplicada, la pobreza y género, porque nos parecía que con los primeros colectivos que tendríamos que analizar las consecuencias de la pobreza era evidentemente el caso de la mujer, ¿no? Si ustedes nos están siguiendo, este ciclo ha abordado unas sesiones, si quieren, de carácter más general, porque hemos hecho algunas sesiones sobre la pobreza en España y en el mundo, hemos hecho también una de pobreza y políticas públicas y una de pobreza y la acción de las entidades sociales, pero era obligado empezar por este colectivo, esta media sociedad que sufre las consecuencias de la discriminación y que además hace que la aspiración para construir una sociedad decente y un desarrollo humano lógico, sin embargo, seguimos teniendo problemas de discriminación, de desigualdad y de marginación que se concreta claramente en las mujeres. Para nosotros es un lujo contar con las 4 panelistas que tenemos, por supuesto con María Sainz, que es miembro del capítulo y que nos ayuda en miles de temas, con María Silvestre, con María Soleto y con Graciela Marchesini. Y antes de empezar la sesión, yo les decía que el capítulo está abierto a que ustedes promuevan incluso iniciativas que nos ayuden un poco a construir ese desarrollo humano desde el cual ha hablado siempre el Club de Roma. Lo cierto es que el Club de Roma no se ha caracterizado hasta muy recientemente por el trabajar en pos de la igualdad. Hemos hablado muchas veces de ello, pero lo cierto es que hay muy pocas referencias al tema de la discriminación de género. Sin embargo, ahora podemos lucir que tenemos en el Club de Roma Internacional 2 copresidentas. Una es una sudafricana y otra es una belgo-norteamericana, y esta es tremendamente activa, esta es tremendamente dinámica. Están revolucionando ambas un poco la concepción del Club de Roma y están abriendo el Club de Roma a otros debates. El debate este para nosotros es un debate importante porque creemos que una de las aportaciones que está haciendo el capítulo español es hablar de aquellos debates vinculados con el desarrollo humano y que vienen a completar la gran encrucijada en la que estamos, y que es una encrucijada en la cual la emergencia climática y la transición digital parecen quererlo dominar todo, pero esto no es todo, o sea, el todo se completa con la vida de las personas, y por eso nos parecía importante organizar estos 3 ciclos que tenemos ahora en marcha sobre envejecimiento, sobre desigualdad y pobreza, y también sobre los retos de la nueva educación. Yo ya me callo, de desearles una sesión lo más provechosa posible, decirle tanto a nuestras panelistas como a nuestros espectadores que el capítulo está abierto a cualquier sugerencia que ustedes nos hagan, porque la gran ventaja que tenemos es que al ser una no organización podemos organizar cualquier cosa. O sea y entonces estamos muy abiertos, no tenemos grandes recursos económicos, pero tenemos muchísimos amigos. Y entonces podemos organizar muchas más cosas de las que diría nuestra exigua cuenta de resultados. Lo importante en este caso no es evidentemente los recursos económicos, sino las ideas, y esta tarde vamos a tener una sesión donde vamos a ver qué cantidad de ideas nos van a exponer estas magníficas panelistas que tenemos. Y nada más, muchas gracias. María, todo tuyo, modéranos bien, y si ves luego al final preguntas incómodas, yo soy el poli malo y puedo contestarlas. Muchísimas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. Ya se van incorporando personas y participantes a esta sesión. Precisamente una sesión que creo de gran alcance, precisamente por todas las ideas que van a transmitir estas magníficas ponentes, y porque además poder poner también en letras de oro, aunque sea doloroso, pero solamente cuando se ponen las palabras podemos empezar a interpretar el significado y poder transformar la sociedad que queremos vivir en ella. El tener que poner pobreza y género a ese nivel y saber además que eso significa una desigualdad que se multiplica por todo lo que conlleva,
el entorno familiar y social que atienden las mujeres. Fíjense si es importante ponerle palabras y conocimiento para realmente transformar la realidad social en la que vivimos, que probablemente conozcan, y si no yo les invito a que la conozcan, a una magnífica filósofa como esa de la Cortina, que puso nombre a algo que probablemente nos rechine, pero que incluso nos ayude hasta no solamente la interpretación poética para sobrellevar tanto sufrimiento y dolor humano, como es la palabra aporofobia. Todos sabemos lo que puede ser el odio a algo que no nos gusta o que desconocemos o que queremos recluir. En los países como el nuestro, en España, que es tan rico en el desarrollo de turismo y es una gran industria, hay cantidad de personas que vienen de diferentes países y cuando vienen con esa situación de placer o de desarrollar incluso la economía de un país, todos nos encontramos muy felices. Pero también nos vienen muchísimas personas de otros países a enriquecernos, aunque ellos vengan descargados de su mochila, vengan con el deseo de una libertad o del deseo de un trabajo o de realizar su vida personal y profesional. Y los países de acogida tenemos que saber responder, y no con palabras a veces obscenas, pero hay que denominarlas, como es la aporofobia. Pues bien, esa aporofobia se multiplica desgraciadamente enormemente para la mitad de la población muchas veces. Cuando estamos hablando de la parte femenina de las mujeres, con la perspectiva de género que nosotros las feministas queremos impulsar, es muy importante que podamos analizar la situación para poderla transformar y estudiarla. Así que yo me voy a centrar sobre todo en estos minutos que tengo de presentación y luego de moderación a estas magníficas universitarias, todas profesionales de primer nivel, activistas, porque no solamente son activistas en su vida cotidiana a través de organizaciones importantísimas como pueda ser precisamente la Fundación de Mujeres, sino también Cruz Roja, o también todo lo que es la fundación que lleva adelante las investigaciones, que es un fondo, es una fuente de conocimiento como es FOES. Son tres grandes profesionales, docentes, universitarias, que además han llevado toda una trayectoria enorme, precisamente con gran conocimiento en el tema que nos tratamos esta tarde. Le voy a presentar a la primera que va a intervenir y así sucesivamente van a tener unos 20 minutos cada una a poderles exponer sus conocimientos para que nos iluminen y podamos luego nosotros poder actuar con mayor conciencia y ciencia de estos temas. Le voy a presentar a la profesora Graciela Malgresini. Ella además ha trabajado, no solamente es licenciada en Historia y doctora en Ciencia Económica por la Universidad de La Plata, o sea que tenemos un componente internacional. Hay que recordar siempre ese lema, esa idea fuerza de la Organización Mundial de la Salud de pensar globalmente para actuar localmente, así podemos tener una visión más realista del tema que trabajamos. Ella además lleva desde el año 2000 investigando precisamente todos los temas relacionados con la inclusión social a través de una gran organización de carácter mundial como es la Cruz Roja. Y además tiene un currículum extensísimo, pero les quiero resaltar algo importante. Su experiencia se basa en la investigación no solamente en España, sino europea, precisamente en esa lucha contra la pobreza. Así pues, es responsable de muchos de los estudios relacionados con el tema. Pero es más, tiene muchísimas publicaciones y de los últimos hay uno que quiero resaltar. Es relacionado con el estudio sobre género y pobreza, determinantes sociales de la salud y el acceso a servicios sociosanitarios de las mujeres. Bueno, ya estoy yo deseando bucear en esos conocimientos que me van a venir muy bien para muchas de mis acciones y actividades. Por lo tanto, agradecerle, saber que tiene todo ese currículum importantísimo, que además, aparte de ser docente investigadora, es una activista
en el mejor término de la palabra, para transformar el mundo. No solamente conquistar el cielo, que es lo que queremos todas las mujeres, sino conquistar la tierra. Bien, a continuación, Marisa Soleto. Por lo tanto, la primera viene con esa visión global, además por su origen territorial, y que nos va a engrandecer su visión. Marisa Soleto, yo no puedo perder la ocasión porque los extremeños y las extremeñas, allá donde estemos, nos tocamos afectivamente y nos aunamos. Bueno, Marisa Soleto es licenciada en Derecho y tiene una trayectoria enorme. Yo tengo la suerte de conocerla desde hace muchísimos años, décadas, por lo cual sabemos cómo vamos cada una en esta vida que nos ha tocado vivir. Y lo más bonito es que desde la fundación de precisamente Mujeres, desde que se creó hasta que ahora ella es la directora de la Fundación Mujeres, ha desarrollado y ha desplegado toda su capacidad docente investigadora, como la guía que ha elaborado informes directamente a las administraciones públicas, concretamente al Instituto de la Mujer. ¿Para qué? Para dar visibilidad y un camino instruido de esa transformación que luego las administraciones públicas tienen que desarrollar. Yo creo que es muy importante tener mujeres que nos instruyan a través de los proyectos y las investigaciones y los datos para luego poderlo aplicar. Es coautora de varios proyectos y sobre todo se ha dedicado muchísimo al mainstreaming de género y es una gran docente de las organizaciones y del movimiento feminista en nuestro país. Ha participado en muchísimos programas. Desde luego tiene además la capacidad como secretaria técnica del Fondo de Becas de una gran feminista como Soledad Cazorla, fiscal, a la cual hemos conocido las dos y sabemos la importancia que tiene de poder ayudar a las criaturas hijas de familias con violencia de género. Bueno, no me voy a extender más, es una activista, lo mismo que Graciela, son dos mujeres brillantísimas y que van a enseñarnos mucho esta tarde. Y cómo no, para mí María Silvestre Cabrera, que ya me ha descolocado porque es una catalana vasca que tiene una mezcla fantástica, que aparte de ser una doctora en ciencias políticas y en sociología, ha sido decana de precisamente la Facultad de Sociología de la Universidad de Deusto. Y aunque ha sido también ella muy breve en su currículum, yo he estado ahí buscando y sondeando en su vida profesional, igual que Graciela, me he hundido ahí en la búsqueda del conocimiento de estas mujeres. Y bueno, pues ella es una de las expertas de FOESA, del informe FOESA, que es una fuente de conocimiento con respecto a todo el tema de desigualdad, pobreza y muchas más cosas de nuestro país. Y además fue directora de Emakunde, o sea que ella ha sido directiva de una administración pública, por lo tanto vamos a tener a tres grandes ponentes esta tarde. Y sin más, pues voy a darle la palabra a Graciela. Querría que todas las personas cerráramos nuestros micrófonos para disfrutar y centrarnos en nuestra gran ponente, Graciela Malgasset. Bueno, María, muchísimas gracias. María Sáenz, un placer enorme y también has dejado el listón muy alto. Espero estar a la altura con mi intervención. La primera cosa que quisiera decir es el agradecimiento al Club de Roma, a José Manuel Morán y a ti misma, María, por haberme dado esta oportunidad de compartir esta tarde, esta mesa, con unas colegas tan señaladas y de tan alto nivel. Yo quisiera compartir mi presentación con vosotros y vosotras, cosa que haré en un minuto. Y voy a ir refiriéndome a algunos temas que tienen que ver, en primer lugar, con la desigualdad de género de carácter estructural. Si veis aquí estos esquemas, las personas que no estéis familiarizadas, se refieren a EIGE, el Instituto de Igualdad de Género de la Unión Europea, que elabora un índice que compara la situación de los hombres y de las mujeres en la Unión Europea en una serie de campos importantes, como son la sanidad, el trabajo, el dinero, el conocimiento, el tiempo y el poder. Y también ha incorporado el tema de la violencia de género.
Este índice se elabora cada 2 años y mañana, si os interesa el tema, justamente se va a actualizar y van a lanzarse los datos nuevos. Los datos que yo voy a ofrecer hoy son los únicos disponibles hasta dentro de 24 horas. Pero lo que vemos es que si 100 es el valor para la igualdad total entre hombres y mujeres, estamos en un 67,9, es decir, que estamos prácticamente 30 puntos por detrás de la igualdad, sumados y promediados todos esos campos. No hay ningún país de la Unión Europea, ni los nórdicos, y por supuesto menos los mediterráneos, que tengan una igualdad cercana. Tal vez Suecia con 84 puntos, 83,8, pero el resto nos situamos en valores inferiores. En el caso de España, y lo ven ahí en un círculo, está en el 72. Es decir, que utilizando este gran indicador se observa una diferencia de carácter estructural que pasa por el poder, que por ejemplo es uno de los valores más bajos. Ahí hay falta casi 50 puntos para llegar a la igualdad. La sanidad, el trabajo con 72, el dinero con 80, el conocimiento con 63 y el tiempo con 65. Y estas desigualdades se intersectan, es decir, se potencian unas a otras y se atraviesan, ¿no? Aquí hay un caracol, una figura de un caracol, porque lo que dice ese informe es que estamos avanzando, pero a paso de caracol. Y se necesitarían en este momento unos 100 años para llegar a la igualdad al paso que vamos hoy. Además hay una serie de aspectos que no son esos y que sí están relacionados con derechos que hacen que estos aspectos más globales también sufran incluso más, ¿no?, por el tema de violencia sexual y de género, prostitución, trata de mujeres para la explotación sexual y el nuevo tema de la subrogación, que también son todos aspectos que, sin ser en sí mismos 100% específicos de las mujeres, están prácticamente feminizados, ¿no? Con respecto al tema de la pobreza y exclusión social en la Unión Europea, la pandemia ha sido un factor que ha generado un crecimiento de la pobreza en toda la Unión Europea. Se mide estadísticamente a través de un indicador que se llama AROPE, que significa en inglés riesgo de pobreza y exclusión social. En este momento, con los últimos datos publicados hace muy poco, el 21,9% de toda la población europea está en riesgo de pobreza y exclusión en la Unión Europea. España, con 26,8%, es uno de los países que tiene la tasa más alta. Esto quiere decir que prácticamente uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas europeas está en riesgo de pobreza y exclusión social. Aquí ya no se trata de una cuestión opinable, estas son las estadísticas oficiales que también realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística en España, con la misma metodología. Pero la situación de pobreza por sexo que vemos en este mapa nos muestra también que un proceso de feminización. En los países con un color más intenso, en este caso marrón, es donde las tasas de pobreza femenina son más altas. España es uno de ellos, como vemos claramente. Y utilicemos el indicador que utilicemos, el resultado lamentablemente es el mismo. Aquí yo, por ejemplo, en esta tabla comparo la situación de las mujeres, de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión de las mujeres en el año 2009 con la del 2018 y vemos que el 53,8%, el 53,3% en el 2018, de todas las personas que están en pobreza son mujeres. Es decir, si hacen un rápido recorrido visual, pueden comprobar que prácticamente no se reducen, sino que incluso aumentan. En algún caso hay una pequeña reducción,
pero en la mayor parte de los casos hay un aumento. Y en el 2018 había casi 7.158.000 mujeres más en riesgo de pobreza y exclusión que hombres. Si comparamos el índice EIGE de España con el de la Unión Europea, en los ámbitos de trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud, vemos que, excepto en algunos campos, que es el campo, por ejemplo, del dinero y el campo del tiempo, la situación de España es algo mejor. Es decir, que aunque hay más mujeres en pobreza en España que en el resto, de acuerdo al indicador global de género, la situación de España no es la peor posible. Pero estos son datos pre-COVID. Y lo que nosotros estamos viendo es que cada vez más se nota una territorialización de la pobreza, es decir, tanto en algunos Estados miembros que son mucho más pobres que los otros, como dentro de España, en algunas regiones que tienen el doble de tasa de riesgo de pobreza y exclusión que los otros, vemos un proceso de cronificación, es decir, que se mantiene en el tiempo, es decir, llevamos con 80, 100, 90 y pico millones de personas en pobreza, y en el caso de España, con 11 millones, 12 millones, 11 millones, 12 millones, los últimos 10 años, desde que tenemos este indicador. Es decir, hay una cronificación y el ciclo económico no reduce de manera significativa la pobreza. Esta es una cuestión que está clarísima. Y otra de las características que he comentado es la feminización, es decir, que en todas partes las mujeres están peor que los hombres. Y esto está relacionado con el cuarto aspecto, que es la familiarización. ¿Por qué? Porque tener hijos, los hogares con hijos, todos los hogares con hijos, tanto numerosos como hogares monoparentales, tienen un mayor riesgo de estar en pobreza. Y generalmente hay muchas mujeres dentro de esos hogares que están al frente. Y la quinta característica, como antes mencionaba María, es el tema de la inmigración y las personas refugiadas, porque si bien estas, en el total de personas pobres, son una proporción pequeña, si consideramos el conjunto de la población inmigrante y lo analizamos, vemos que unas tasas altísimas están en riesgo de pobreza y exclusión. 6, 5, según el año, de cada 10. Otra de las cuestiones que también vemos es cómo la pobreza y exclusión social afecta a personas jóvenes y a la infancia, niños, niñas y adolescentes. Y en realidad, en las causas de esta cuestión, no podemos simplificar y decir simplemente que se trata de un tema de desigualdad de ingresos, que esta es una parte, pero también hay que explicar que esa desigualdad procede de la exclusión en el mercado y la discriminación en el mercado laboral, de pensiones bajas e inadecuadas para las personas mayores. La brecha de pensiones entre hombres y mujeres en la Unión Europea es de un 37%, con pensiones y prestaciones no contributivas bajas o inadecuadas. En el caso de España, las pensiones no contributivas y las prestaciones sociales están muy feminizadas. Y estos factores, digamos, están atravesados por las variables de género, de grupo de edad, de logro educativo, de situación digital, de origen étnico, de nacionalidad, de estado de salud, de situación de discapacidad, de seguridad financiera, de estado de vivienda o del lugar de residencia y de región. Por eso se impone bastante el concepto de pobreza multidimensional. Y desde el punto de vista del género, estas letras del abecedario actúan como factores de intersección, es decir, se potencian unos a otros. En el impacto del COVID o de la COVID ha habido mayor crecimiento de la desigualdad de género por varias razones.
La primera de ellas es porque antes de la pandemia las mujeres ya estaban en una situación de mayor riesgo laboral, tenían tasas de desempleo más altas y tenían empleos precarios y a tiempo parcial. En segundo lugar, porque las mujeres constituyen el grueso de las personas trabajadoras sanitarias y de asistencia social, cuidadoras, están en trabajos mal remunerados, como las limpiadoras, y además de atención al público. Son el grupo de mayor tasa de pobreza en el empleo, son personas cuidadoras a tiempo completo en muchos hogares. En el caso de las familias monoparentales, que luego, si puedo, hablaré un momentito, se trata de situaciones de mucha vulnerabilidad. Las mujeres mayores se ven afectadas por el riesgo de aislamiento involuntario, porque además tienen más sobrevida, pero una sobrevida que está marcada también por años de discapacidad. La violencia de género, que afecta especialmente durante la pandemia, a pesar de que bajan las denuncias, pero aumentan todo tipo de acciones de consultas porque las personas están con los perpetradores conviviendo. Algunos grupos de mujeres que, como dije antes, se enfrentan a la desigualdad interseccional y tienen menos recursos a la hora de solventar el problema generado por la pandemia. Vemos que en el ámbito laboral se produce una mayor brecha de desempleo entre ambos sexos si comparamos el año 2019 y el año 2020. Hay casi 2 puntos porcentuales y realmente lo que se produce es una caída de la actividad femenina y un aumento del paro femenino, mucho mayor que el aumento del paro masculino. ¿Por qué? Porque están en casa cuidando de los niños hasta que haya colegio o hasta que haya centros de día abiertos. Las tasas de paro femenino no son iguales en todas las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen tasas muy bajas, por ejemplo 11-12%, País Vasco, Navarra, y otras como Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía, Extremadura, con tasas del 26% en adelante. Es decir, que también esto va por regiones, como comenté al comienzo, ¿no? Los componentes del riesgo de pobreza y exclusión social que se han modificado en este año no reflejan del todo la situación de la pandemia, porque los datos que se usan para calcular la renta de los hogares son todavía los del año 2019. Pero sí nos podemos fijar que en los hogares con situación de privación material, ha habido una variación importante de 2,3, esto está mal, perdón, 2020-2019, de 2,3 puntos porcentuales, y que esa variación ha sido más importante en las mujeres. También, si consideramos los grupos de edad, cómo se han visto afectados entre el 2019 y el 2020, vemos que la afectación de las mujeres en todos los grupos de edad es mayor, con diferencias en puntos porcentuales que van hasta los 4 puntos entre la población joven y casi el punto porcentual casi el punto porcentual entre los 30 y 44. Es donde en la población mayor de 65 donde menos diferencia hay. Con respecto a los hogares monoparentales, son hogares que están compuestos 8 de cada 10 por mujeres, 81,4%, son casi 2 millones de hogares, y componen el 10% del total de hogares. Es decir, que es claramente un hogar feminizado. Y si miramos la situación de riesgo de pobreza anterior a la pandemia, vemos que mantienen unas altas tasas de riesgo de pobreza, en torno al 40% de todos los hogares monoparentales. Si miramos la privación material de los hogares, por ejemplo, 55%, casi 56%, no se puede ir de vacaciones una semana al año, el 18%
tiene pobreza energética, el 55,8% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 19,5% ha tenido retrasos en los pagos de la vivienda principal, hipoteca o alquiler, entre otros datos. Entre todas las formas y tipologías de hogares, los hogares monoparentales totalmente feminizados son los que más han sufrido la crisis. La dificultad para llegar a fin de mes es muy elevada en España, afecta al 45% de todos los hogares, monoparentales y no monoparentales, pero si miramos los monoparentales, afecta casi a 7 de cada 10. 7 de cada 10 tiene algún grado de dificultad y esto ha empeorado con respecto al 2019. Y eso les lleva a una situación de sobreendeudamiento, con una tasa que es casi 4 puntos más alta que la media de hogares, con un gran impacto en la salud. Un gran impacto. Todas las entrevistas que he realizado, que ya han sido muchos cientos de entrevistas a mujeres con hogares monoparentales, nos comentan el impacto en la salud de la pobreza mantenida en el tiempo. Y entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿No? Esa es la gran pregunta. Fijaros que por primera vez nos encontramos con que tenemos el Pilar Europeo de Derechos Sociales y por primera vez, digo, se incluye como política europea su principio 2, que dice igualdad de género, que se debe garantizar y fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluida la participación en el mercado laboral, los términos y condiciones de empleo y la progresión profesional. Las mujeres y los hombres tienen derecho a un salario igual por un trabajo de igual valor. Pues muy bien, ahora mismo hay una directiva de igualdad salarial que en realidad está bastante frenada con la excusa de la pandemia. Luego tenemos la Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea 2020-2025, que es una estrategia de política blanda, es decir, no compromete a los Estados miembros a seguirla, es una línea orientadora, ¿no?, que habla de la lucha contra la discriminación, cerrar las brechas de género en el mercado laboral, cerrar la brecha de género en la atención sanitaria y en el equilibrio en la toma de decisiones y en la política. Pero como bien se ha criticado en el Parlamento Europeo recientemente por parte de la Comisión de Género del Parlamento, esta estrategia fue formulada antes de la pandemia y la pandemia ha tenido un impacto muy negativo, un retroceso en la igualdad de género que no está contabilizado a través de, ni representado en ninguna política. Hay un problema de falta de ambición. ¿Es este enfoque, el de la estrategia, suficientemente poderoso? Estas son preguntas que no tienen mucha respuesta. Tenemos, por otro lado, dentro de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el objetivo 5, consistente en lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y también tenemos toda una serie de medidas relacionadas con metas específicas de ese objetivo. Tenemos por un lado entonces la Estrategia Europea 2020-2025, tenemos el ODS número 5 y con todo esto tendríamos que tener un marco suficiente para avanzar en la igualdad de género. Sin embargo, esto es algo que está todavía muy lejos de conseguir la Unión Europea y España, y es una de las razones por las que estamos haciendo este debate, porque es necesario hacer todavía mucho más. Muchas gracias. Gracias, Graciela. ¿Se me oye, no? Sí, vale, estupendo. Bueno, pues a continuación vamos a darle la palabra a Marisa Soleto para que nos ilumine. Marisa, el micrófono, por favor. El micrófono, efectivamente. Pues nada, buenas tardes a todas y todos los participantes.
En primer lugar, desde luego, los agradecimientos al Club de Roma, a María, a José Manuel, por querer contar conmigo para este tipo de encuentros, ¿no? Yo trabajo en una organización no gubernamental, en Fundación Mujeres, y bueno, pues eso significa que habitualmente pues estamos participando, como decía María, ¿no? De ese activismo feminista donde hemos tejido grandes y potentes alianzas, y que también hace ya más de 25 años Fundación Mujeres tomó la decisión de convertirse en una organización que se preocupase también por el tema de la inserción sociolaboral de mujeres y en realidad por abordar, digamos, las diferentes causas de discriminación que tuvieran que ver con las mujeres en términos generales, ¿no? Y yo lo que os puedo contar y lo que tengo mucho que agradecer es que en gran medida las ONGs necesitamos también espacios para contar lo que aprendemos, ¿no? Porque yo creo que yo que he estado toda mi vida ligada, pues efectivamente, con el tercer sector y con los avances, ¿no?, que se pueden hacer desde las organizaciones no gubernamentales, pues estamos siempre complicadas con procesos de innovación social, estamos muy cerca de la gente, yo creo que estamos en una posición privilegiada, ¿no?, para evaluar si la respuesta institucional, en este caso, por ejemplo, de lucha contra la pobreza, cuando afecta de una forma directa a las mujeres, es eficaz o no es eficaz, ¿no? Y en general yo creo que se aprende mucho de la posición que tenemos, ¿no? Pero es verdad que también necesitamos foros donde poder contarlo, y aquí es donde viene mi agradecimiento particular a esta invitación esta tarde y desde luego un orgullo y una satisfacción para mí compartir el panel con el resto de las ponentes, Graciela, María, bueno, que me siento casi un poco abochornada, ¿no?, por compartir. Yo voy a retomar en el punto en el que lo ha dejado Graciela, porque efectivamente yo lo que os puedo trasladar es que desde hace ya bastantes años lo que tiene que ver con el diagnóstico de la feminización de la pobreza es algo que tenemos bastante compartido y bastante superado. Yo creo que independientemente de que se trate de organizaciones como la mía, que específicamente trabajamos desde el feminismo y por la inclusión social de las mujeres y los derechos de las mujeres y la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, desde hace ya bastante tiempo hemos dejado de discutir sobre el tema de la situación de desigualdad que sufren las mujeres, ¿no? Porque yo creo que se ha convertido en algo tan evidente cuando realmente los indicadores sociales han entrado a analizar la situación diferencial entre mujeres y hombres, que, digamos, ya no nos cuesta trabajo que efectivamente se incorporen los elementos de feminización de la pobreza a lo que son los diseños de las grandes políticas, ¿no?, en principio, ¿no? Y que además el hecho de la posición social de las mujeres y la vulnerabilidad de las mujeres en relación con las situaciones de exclusión social, esté reconocida, ¿no? Porque además si entendemos que la exclusión social es ese elemento que dificulta que las personas tengan un pleno desarrollo de su vida, ¿no?, es decir, que tengan el acceso a los derechos y demás, lo que también hemos podido demostrar a través de la estadística y del análisis de lo que es la posición de las mujeres, es que sin duda ninguna el sexo, ser mujer, concretamente, que es una de las causas de discriminación, es un factor que como poco tiene que ser evaluado como un factor de riesgo de exclusión social, ¿no? Y no le voy a poner cifras porque Graciela se las ha puesto, el tema de que en cualquier circunstancia y situación, cuando analizamos separadamente la situación de las mujeres, nos vamos a encontrar con unas tasas superiores, ¿no? Y a ese fenómeno, que ya desde el año 1995 y la Conferencia Mundial de Pekín, incluso antes, se venía denominando como la feminización de la pobreza, pues evidentemente está ya presente, hay un reconocimiento general y al menos en el marco europeo, como también ha explicado Graciela, hay grandes líneas políticas que se están preocupando por el hecho de que esta dificultad particular, por el hecho de ser mujer, quede inserta en los grandes objetivos de las políticas públicas, ¿no? Entonces, en este momento, efectivamente podemos encontrar objetivos específicos en materia de igualdad, e incluso enfoques feministas, como nos gusta decir a lo que es el movimiento de mujeres, pues desde los ODS,
con ese objetivo 5, y también la transversalización de la igualdad en el resto de los objetivos de lucha contra la pobreza, de calidad en la educación, de lucha contra las desigualdades, etcétera, etcétera. Efectivamente, dentro de lo que son los ejes de la política social europea, tanto Fondo Social Europeo como esas estrategias de igualdad que mencionaba Graciela, pues están presentes estos objetivos, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, en España, que tenemos por delante un reto importante de desarrollo económico en este momento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bueno, pues las mujeres y los enfoques de género, así nominados, ¿no?, aparecen como parte esencial del desarrollo de las políticas, ¿no? Y además esto pasa no de ahora, sino pasa desde hace unas décadas ya, es decir, que a partir probablemente del inicio de este siglo era habitual que casi todas las políticas de corte social tuvieran esa preferencia incrustada dentro de sus objetivos generales. Con lo cual, digamos que la preocupación y el aprendizaje que en este momento intentamos tener en Fundación Mujeres es, teniendo tan claro este diagnóstico, siendo ya compartido y compartiendo estrategias con una buena parte de los poderes públicos, las administraciones públicas, los intereses políticos, de que en parte en las mujeres están las cuestiones relacionadas con el desarrollo, ¿no? Y os pondré algunos ejemplos a lo largo de la intervención, porque efectivamente, sin embargo, vemos esa situación que también ha descrito Graciela, del avance a paso caracol, ¿no? Por ser generosas, ¿no? Porque hay algunas ocasiones donde nos enfrentamos también a grandes fenómenos donde lo que se produce es al menos, o se dibuja al menos, un riesgo de retroceso en la participación de las mujeres en determinado tipo de ámbitos, ¿no? Porque si todo el mundo lo tiene tan claro, si todo el mundo tenemos claro que en el marco de la lucha contra la pobreza, las mujeres, que no somos un colectivo, sino que somos la mitad de la población, ocupamos mayoritariamente los espacios de los más pobres, si todo el mundo cree que ese es un objetivo que merece la pena trabajar sobre él, y llevamos ya más de 20 años trabajando sobre él, ¿por qué, sin embargo, las cifras son tan tozudas, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil promover el impulso y el trabajo de las mujeres, ¿no? Y aquí es donde entran los espacios de especialización de lo que llamamos la perspectiva de género, ¿no? Y que serían esos enfoques de igualdad y enfoques sobre los derechos de las mujeres, que quizás sea lo que nos está fallando, ¿no? Porque más allá de conocer la situación en términos cuantitativos, conviene repasar en algunas ocasiones cuáles son las causas y cuáles son los fenómenos sociales que efectivamente nos colocan a las mujeres en esa situación, ¿no? Por lo tanto, la feminización de la pobreza, esa mayor presencia de las mujeres en la pobreza, se tiene necesariamente que analizarse a la luz de lo que llamamos las relaciones de género, y que no son otra cosa que los roles y los estereotipos de género que se diseñan para hombres y mujeres en las diferentes culturas y en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que yo creo que son determinantes a la hora de saber cómo se trabaja programas, proyectos de inclusión social o de intervención social con mujeres, y que tienen que ver con la asunción de las responsabilidades del trabajo doméstico por parte de las mujeres, que representan un elemento enorme diferencial en función del tiempo. Uno de los indicadores que está formando parte de esos índices de medición de la igualdad que está utilizando ya Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, etcétera, que efectivamente para las mujeres en gran medida este condicionante con el tema de lo que son las tareas reproductivas y el trabajo reproductivo dibuja un papel en el que la dependencia afectivo-económica caracteriza en muchos casos lo que es su posición dentro de las familias, y eso condiciona en muchísimas ocasiones las oportunidades que se tienen de desarrollo individual y personal, y no digamos nada en relación, por ejemplo, con la utilización de la renta de la familia. Es decir, las familias no distribuyen equilibradamente la renta dentro de ellas, por eso hay algunas estadísticas y encuestas que tampoco nos valen para medir exactamente la pobreza de las mujeres, que en términos generales, y aunque yo pertenezco a una generación que fuimos tomando la decisión de entrar de una manera masiva en el tema del mercado laboral y las relaciones laborales, y que digamos, el trabajo productivo, no solo el reproductivo, estuviera presente en nuestros itinerarios,
seguimos viendo muchos años después de nuestra incorporación, que nos creíamos que ya éramos iguales y tal, ¿no? Cómo seguimos teniendo menos oportunidades de desarrollo en todo lo que tiene que ver con el mercado laboral y el empleo, y que hay fenómenos de discriminación laboral que todavía están muy presentes en el tema, y que eso condiciona las posibilidades de ganarse la vida, ¿no? Esa autonomía económica, no solamente por esa posición en la familia, sino también por un menor aprecio en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acceso a los recursos económicos a través del empleo, ¿no? Y las cifras, y además esta cuestión hay que decir que se manifiesta de una manera enormemente cruda en las crisis económicas, ¿no? Es decir, venimos de 2 crisis económicas en las que hemos podido ver un diferente comportamiento de pérdida de empleo de hombres y mujeres. En la del 2008, que efectivamente inicialmente las alertas saltaron porque el empleo que se estaba perdiendo era fundamentalmente masculino, porque los sectores afectados, al menos en España, eran la construcción y la industria, donde poco empleo femenino se podía perder porque no lo hay, básicamente, ¿no? Y sin embargo, como efectivamente el desempleo masculino, la quiebra de las empresas de la industria y tal, tiró después de la industria y la construcción, tiró después de las industrias de servicios, donde se perdieron también muchísimos empleos de mujeres, y no digamos el recorte de los servicios públicos, donde se perdió muchísimo empleo de mujeres, y que lo que pasó fue lo mismo que hemos visto en la COVID, y que estamos viendo en este momento en la crisis de la COVID, que también se manifiesta como una crisis de empleo, y es que las mujeres tardamos mucho más en beneficiarnos de los aspectos positivos de la recuperación económica. Por lo tanto, efectivamente, esa posición, aunque nos parezca en muchas ocasiones que tenemos cifras y tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral de las que, bueno, que no tienen nada que ver con las que había en los años 80 en España, por ejemplo, siguen permaneciendo fenómenos específicos de discriminación laboral hacia las mujeres que dificultan en muchas ocasiones ese despegue de la autonomía económica y la independencia económica, ¿no? De tal manera que, bueno, pues eso, cada vez que se sube el SMI sabemos que se va a cortar la brecha salarial, pues porque las mujeres están fundamentalmente en los salarios bajos, o otro tipo de fenómenos en este retardo de la recuperación económica, como es el hecho de que cuando hay un exceso de mano de obra en el mercado, cuando hay mucho desempleo, masculino y femenino, las empresas prefieren contratar hombres, incluso para puestos que están altamente feminizados, ¿no? Y aquí yo siempre pongo encima de la mesa una imagen que a mí me resultó muy reveladora, ¿no? Y es que hubo un momento en torno a los años 2012-2013, ¿no? Cuando estábamos viviendo las peores consecuencias, pero ya el inicio de la recuperación de lo que fue la gran crisis económico-financiera, pues que, por ejemplo, las líneas de caja de las grandes superficies se llenaron de chicos jóvenes, cuando realmente el tema de cajera de supermercado era una ocupación altamente feminizada, ¿no? Entonces, o sea, podemos llegar a ver hasta ciertos efectos de sustitución. En cualquier caso, todo esto lo que nos construye es un escenario en el que la posición económica, la posición de participación de las mujeres en la riqueza, en las relaciones laborales, etcétera, etcétera, aparece fuertemente caracterizado por el hecho de ser mujer. Y por lo tanto, las políticas públicas deberían plantearse sobre un escenario, las políticas públicas y cualquier tipo de intervención social que trabaje sobre los conceptos de pobreza, exclusión social, inserción sociolaboral, etcétera, etcétera, debería plantearse hasta qué punto, más allá de incluir esos objetivos, la propuesta operativa que se hace en cada momento va a tener un efecto diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Porque, en definitiva, en este escenario, básicamente las políticas de igualdad y las políticas, lo que han planteado es una forma de intervenir que está basada en una doble estrategia, ¿no? En una estrategia que tiene un enfoque directo sobre los problemas específicos que tienen las mujeres, es decir, que las políticas de igualdad tienen que abordar digamos, problemas de causas de discriminación por razón de sexo que siguen sufriendo las mujeres, y ahí tenemos la violencia de género, tenemos también efectivamente otros fenómenos, ¿no? de propios incluso de la participación económica, ¿no? La falta
de acceso a la tecnología, la falta de acceso a los puestos de dirección, a los puestos de responsabilidad dentro del mercado de trabajo, pero por otra parte también ofrece la alternativa de la inserción, de la integración de la igualdad dentro de los objetivos de políticas globales, sociales, ¿no? Y quizá lo que está pasando para condicionar este paso caracol es que probablemente lo que no se está haciendo bien son los elementos prácticos que condicionan esa intervención. Es decir, tenemos clara que las mujeres son parte del cumplimiento de objetivo de política pública y de lucha contra la pobreza, pero a la hora de intervenir, desde Fundación Mujeres, al menos, no estamos muy seguras de que se enfoque a las mujeres en la realidad de los problemas que tienen y con un enfoque determinado, ¿no? Y os pongo varios ejemplos, ¿no? Es decir, hace unos cuantos años teníamos que estar insistiendo todo el tiempo en que el problema de capacitación y de formación de las... O sea, que no podíamos seguir formando a las mujeres como único elemento para conseguir su inserción en el mercado laboral, porque en España, por ejemplo, las mujeres somos la mayoría de las egresadas de la universidad desde hace más de un cuarto de siglo. Y sin embargo, ahora mismo, en los análisis que se puedan hacer, pues efectivamente el número de tituladas universitarias, por ejemplo, es mucho mayor. Y sin embargo, eso no se ha visto correspondido con una penetración de las mujeres en puestos de decisión en las empresas de ninguna manera, ¿no? Es verdad que podríamos hablar de otro tipo de segmentaciones y demás. También otra cuestión es el tema de que cuando abordamos problemas de vulnerabilidad, es decir, cuando tenemos mujeres que están afectadas por otra causa de discriminación, y hago apelación aquí también al título que se le ha puesto a este encuentro, lo que nos encontramos es unas valoraciones de doble y triple discriminación, como si realmente estuviéramos hablando de adicción de situaciones, cuando en realidad no se trata ni de sumar ni de multiplicar, sino se trata de entender que una mujer migrante tiene una situación de partida y unas consecuencias y unas posibilidades de aprovechamiento de las oportunidades, mucho más si es madre, mucho más si pertenece además a una minoría étnica, pero que hay que analizar esa situación de una manera individual. No es la situación de los migrantes en las que las mujeres presentan una particularidad, sino es una causa de discriminación nueva que probablemente hay que hacerle un diseño específico y a medida para abordar esa situación. Porque lo que dicen las políticas públicas es que realmente en esa interseccionalidad, ¿no?, la interacción del género, y que yo reduciría en este caso a la causa de discriminación por razón de sexo que supone ser mujer, en la interacción con las diferentes causas de discriminación no suma ni multiplica, sino que genera situaciones nuevas e impactos nuevos de vulnerabilidad que tienen que ser abordados de una manera directa y desde luego dentro de los objetivos feministas, ¿no? Estoy mirando, me quedan 2 minutos, voy a ver si soy capaz de hacer el ejercicio de dar algunas pinceladas sobre efectivamente cuáles deben ser estos enfoques, ¿no? Yo no sé si mucha de la gente que estáis aquí probablemente tenéis relación con temas de lucha contra la exclusión, de desarrollo de la cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo una época, hace unos cuantos años, en las que cuando España tuvo mucha presencia en la cooperación al desarrollo del África subsahariana y del África occidental, que había una frase de la que una no se podía escapar en los encuentros, ¿no? Y que era el tema de las mujeres son el futuro de África, ¿no? Y claro, cuando una se acercaba al tema de las intervenciones, la duda que quedaba en el ambiente es si las mujeres son el futuro de África será porque habrá mejor futuro para las mujeres en África. Es decir, porque el futuro de las mujeres será mejor en África. No solamente porque ellas sean un elemento esencial del desarrollo de los territorios, ¿no? Por ejemplo, está pasando algo parecido ahora con el tema de la España despoblada y el tema de cómo se trabaja en las oportunidades de las mujeres de la España despoblada. Las mujeres se marcharon de las zonas rurales por una cuestión de falta de oportunidades. Las que se quedaron en torno a un modelo tradicional que lo que las colocaba era como proveedoras de servicios reproductivos a la familia y como apoyo de los negocios familiares. Si en el futuro que diseñemos
tanto para las mujeres africanas, tanto para el futuro de las mujeres en el mercado laboral, no está previsto que su contribución al desarrollo manifieste con una manifiesta mejora de oportunidad, pues probablemente las mujeres seremos protagonistas de un milagro económico del que no nos vamos a beneficiar. Y ese es el problema, es decir, el modelo de una participación de las mujeres en la riqueza que siga condicionada a los roles y estereotipos tradicionales y que por lo tanto limitan las oportunidades de las mujeres en sus derechos, en su independencia económica, en percibir los beneficios de la política pública, no va a servir y no acelerará el paso caracol del que hacía alusión Graciela. Solamente si somos capaces de convertir a las mujeres en protagonistas del cambio, ¿no? Si reconocemos su capacidad de participación en el propio diseño de los modelos de desarrollo y somos capaces de invertir y esto es muy importante y lo es en este momento, por ejemplo, respecto de la gran cantidad de fondos europeos que van a llegar para la dinamización de la economía española, somos capaces de invertir en esos fondos en sectores en los que puedan participar las mujeres en pie de igualdad, y solamente voy a decir 2 palabras: energía, economía verde y digitalización, 3, si ustedes quieren, y les invito a que analicen cuál es el nivel de participación de las mujeres en el empleo, la riqueza de esos sectores, que es lo que en este momento vamos a invertir, pues solamente en esos escenarios, si somos capaces de que las mujeres participen en pie de igualdad, vamos a conseguir acelerar esos otros elementos, ¿no? Por lo tanto, solamente un mensaje desde el punto de vista de la integración. Los roles y los estereotipos de género condicionan el papel de las mujeres, condicionan a las propias mujeres sobre su posición para el beneficio de los desarrollos, y la integración en los proyectos implica no solamente un profundo conocimiento de las discriminaciones por razón de sexo, sino que además implican respuestas que sepan sobreponerse a lo que es el papel tradicional que está reservado a las mujeres, ¿no? Y yo lo dejaría aquí a su disposición para el coloquio. Muchas gracias, Marisa. La pasión, como siempre, las mujeres transmitiendo todo el conocimiento real que tenemos. Ahora mi tocaya María. María, ¿me oyes? Tienes la palabra. Sí, voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a José Manuel Morán, a María Sáenz y al capítulo español del Club de Roma, también a Óscar Rojas por toda la asistencia técnica e informativa que nos ha dado para poder estar hoy aquí. La verdad es que me han gustado muchísimo las 3 intervenciones previas y no sé si la ventaja o la desventaja de hablar la última, porque hay muchas cosas que yo iba a comentar que, bueno, voy a poder recomendar, ¿no? Citándolas a ellas, y otras en las que igual parece algo reiterativo. Espero que del conjunto de las 3 intervenciones se derive algo más, ¿no? Global y completo. Yo voy a intentar cerrarlo teniendo en cuenta lo que ellas nos han aportado. Yo suelo utilizar mucho esta imagen cuando doy charlas sobre políticas de igualdad, sobre la desigualdad entre mujeres y hombres de carácter estructural, en este caso sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y la mayor pobreza de las mujeres, porque me parece no solo una imagen muy provocadora, sino también lo que transmite el mensaje, ¿no? Creo que hace una pregunta, es verdad que en este caso hace una pregunta, bueno, pues irónica, ¿no? Pero está haciendo una pregunta y creo que nos tenemos que hacer preguntas y luego apoya la respuesta en datos. Yo creo que también es fundamental que hablemos de indicadores, que hablemos de datos concretos, ¿no? Nos los traía Graciela y además nos decía Marisa que el diagnóstico está claro, es decir, yo suelo decir también, no es una cuestión opinable, no podemos opinar sobre si existe o no desigualdad entre mujeres y hombres, existe desigualdad entre mujeres y hombres, ahí están los datos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante preguntarnos las cosas, aquí, ¿no? Se pregunta Guerrilla Girls, que es un movimiento activista norteamericano que reclama una mayor presencia de las mujeres en los museos de arte contemporáneo, dicen, ¿tienen que desnudarse las mujeres para entrar en los museos? ¿No? Y contesta, el 5% de quienes exponen en dichos museos son mujeres, es decir, el 95% son varones,
y el 85% de los retratos responden a desnudos de mujeres. Esos dos datos ya en sí mismos nos llevarían a otras muchas preguntas, ¿no? Y a reflexionar sobre por qué esos dos porcentajes. Yo simplemente, no a modo de llamar la atención, pero yo creo que es importante plantearnos preguntas y tratar de responder con datos. Yo creo que la pregunta igual que podríamos hacernos hoy, ¿no? En el marco de esta jornada y de estas intervenciones es ¿qué hace a las mujeres vulnerables? ¿No? Es decir, ¿por qué hablamos de que hay una feminización de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la exclusión e incluso hay una feminización del cuidado? Son realidades que se entrecruzan y de hecho construyen lo que son esas feminizaciones de la desigualdad, es decir, están muy relacionadas tanto la feminización de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la exclusión y del cuidado, y nos llevan a esa feminización de la desigualdad. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, ¿qué es, ¿no? Una situación de vulnerabilidad o qué es una persona vulnerable? Yo suelo preferir una perspectiva más sistémica, ¿no? Las personas no son vulnerables, no son las situaciones a las que deben enfrentarse. Pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Es decir, podemos hablar de la vulnerabilidad relacionada con los derechos, ¿no? Con el acceso a los derechos humanos o la vulneración de dichos derechos humanos, y eso lo vemos sobre todo cuando analizamos los procesos migratorios internacionales y lo estamos viendo día a día, ¿no? Con las personas que tratan de llegar a Europa. Podemos hablar de la pobreza y hablamos de ese riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza y nos establecemos unos ratios y unos números, ¿no? Sobre qué significa estar en riesgo de pobreza y solemos vincularlo al análisis de personas y de hogares. También lo hacemos, y lo habéis mencionado, la vulnerabilidad con respecto a las crisis económicas que afecta, es verdad, a personas y a hogares, y que lo que nos viene diciendo el informe FOESA hace años es que las crisis económicas lo que hacen es perjudicar más, si cabe, a las personas que previa a la crisis estaban ya en una situación de vulnerabilidad. Es decir, las crisis ahondan en las desigualdades. Es verdad que las que profundizan y pueden crear nuevos marcos de desigualdad, como puede ser el desclasamiento de un grupo social o de una clase social, pero normalmente aquellas personas que están en pobreza o en riesgo de exclusión, que son o viven situaciones de vulnerabilidad, son precisamente esas personas a las que más les afectan los impactos de las diferentes crisis económicas. Y también podemos hablar de vulnerabilidad con relación a la estructura de oportunidades, es decir, qué desajuste hay entre mis activos, lo que yo poseo y a lo que puedo aspirar, ¿no? Y aquí podemos, es verdad, afecta también a actores sociales, a los hogares, pero es donde podemos hablar de si la pobreza se hereda, ¿no? En qué condiciones se hereda la pobreza, si hay marcos de movilidad social, de igualdad de oportunidades, si somos capaces de corregir la desigualdad de origen, etc. Cuando hablamos de vulnerabilidad, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, o bueno, una posible definición es la que utilizamos mis colegas y yo en uno de los artículos en los que analizamos el impacto de la crisis económica de 2008 en la sociedad española, en la sociedad vasca. Y entendíamos esa vulnerabilidad como la percepción del riesgo y las capacidades para afrontarlo. Es decir, al final una persona se siente o es vulnerable cuando ante una situación inesperada, ¿no? de pérdida de los recursos que uno tenga, y lo comentaba Graciela, ¿no? Es decir, esos altos porcentajes de familias que en España no llegan o no creen llegar a final de mes si surge un imprevisto. Entonces, pues cuando esos imprevistos surgen, ¿cuándo nos sentimos vulnerables? Nos sentimos vulnerables cuando llega el imprevisto y no tenemos una red de apoyo a la que podernos agarrar. Eso nos hace vulnerables. Entonces, ¿quiénes son esas redes de apoyo? ¿Cuáles son los mecanismos de afrontamiento que tenemos para superar los marcos de vulnerabilidad que nos llevan a situaciones de falta, de precariedad sobrevenida, ¿no? Pues son tres básicamente. Está el ámbito familiar, está el ámbito, bueno, 3 o 4, familiar y relacional, el mercado y el estado de bienestar. Es decir, las personas cuando viven situaciones de vulnerabilidad acuden a sus familias a pedir apoyo, acuden a sus amistades, al ámbito relacional más próximo, a ese capital social, tratan de acudir al mercado buscando un empleo y unos recursos, y si no, tienen la posibilidad de acudir al Estado, ¿no? Y reclamarle prestaciones y servicios sociales. Claro, ¿eso qué implica? Que nuestro modelo económico y nuestro modelo político son claves para establecer marcos de afrontamiento en situaciones de vulnerabilidad, pero también lo son nuestro modelo familiar.
y nuestro modelo relacional. Y eso establece o nos permite establecer muchas diferencias entre diferentes sistemas sociales. Y lo que comentaba antes, siempre desde esa perspectiva sistémica que asume que no son vulnerables las personas en sí mismas, sino las situaciones a las que se ven abocadas y los modelos económicos y sociopolíticos en los que viven o conviven con otras personas. Por tanto, algunas de las ideas que inspiran esta intervención es que la pobreza es verdad, es un indicador de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es una realidad mucho más amplia, que la feminización de la vulnerabilidad y la feminización del cuidado son dos caras de la misma moneda, que es una idea un poco que ahora trataré de desarrollar, un poco lo que Amaya Pérez Orozco, otras muchas autoras de la economía feminista vienen reivindicando, ¿no? Es decir, cómo ese círculo vicioso de feminización del cuidado, ¿no?, nos lleva a marcos de desigualdad y nos lleva a marcos de exclusión de la ciudadanía, hasta el punto que yo creo que debemos preguntarnos cuánta desigualdad es capaz de soportar una sociedad en aras de alcanzar esa igualdad, porque al final es cierto que nuestro modelo social normalmente ese cuidado está muy feminizado, es decir, quien asume las tareas y las responsabilidades de cuidado son las mujeres. Hicimos un estudio para la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no?, sobre las personas cuidadoras en el ámbito informal de personas dependientes y nos salían porcentajes por encima del 80% son mujeres quienes cuidan. Daba igual el rango de parentesco, era la esposa, era la hija, era la sobrina, era la nieta, era la hermana, ¿no?, de la persona dependiente. Es decir, están altamente feminizadas las tareas de cuidado, ya sea de menores, de personas mayores, de dependientes, las tareas domésticas, etc. Eso implica un ámbito de desigualdad en cuanto a las oportunidades que decíamos antes, que es un factor que mide la vulnerabilidad y que en algunas situaciones puede llevar incluso a pérdida de derechos de ciudadanía. ¿Cómo estamos resolviendo en España esta cuestión? Pues no creo que tengamos una estrategia centrada en el modelo social y económico y político, sino que más bien estamos pensando en dar respuestas de carácter individual o familiar que tienden, cuando se es posible y cuando se lo pueden permitir, ¿no?, a contratar a otra mujer que entra en casa y que suele ser una mujer migrante, ¿no?, que realiza ese trabajo de forma bastante precaria y que genera marcos de desigualdad mayor, es decir, lo que se conoce como la cadena global de cuidados, porque esa mujer que está cuidando a una persona dependiente en Madrid, en Barcelona o en Bilbao, probablemente ha dejado a su hijo o a su hija a cargo de su madre en su país de origen, ¿no? Esas son las grandes cadenas de cuidado. Y de ahí la pregunta de cuánta desigualdad para garantizar determinados marcos de igualdad, como son los marcos de igualdad de nuestra sociedad. Por tanto, debemos hablar de feminizaciones de la desigualdad y debemos explicar esas feminizaciones como un elemento estructural del sistema. Lo decían también Graciela y Marisa, es decir, la desigualdad entre mujeres y hombres es una desigualdad estructural. Está enraizada en nuestro modelo social, político, económico y familiar. Y es sumamente complejo desmontarlo, ¿vale? Es decir, muchas veces tendemos, ¿no?, a dar respuestas que responden a necesidades prácticas, es decir, cómo salvo una situación de desigualdad sin cuestionar, ¿no?, el interés estratégico, es decir, realmente estoy generando un marco de transformación social que va a eliminar de raíz esa desigualdad estructural. Normalmente nos solemos mantener en el marco de las necesidades y no en el marco de la transformación. Y eso que la transformación es posible, es decir, porque al final esa desigualdad estructural del sistema se fundamenta en el constructo social de género, es decir, la diferencia construida como desigualdad. El problema no es que seamos diferentes o diversos, yo creo que eso es una riqueza. El problema es que algunas diferencias, el hecho de ser mujer, se construyen socialmente como marcos de desigualdad. Y ese es el principal problema. Y lo es el sexo, fundamentalmente, pero tenemos que tener una mirada interseccional y ver cómo determinadas razas, clases sociales, orígenes, marcos de discapacidad, de orientación sexual, etcétera, también se construyen o construimos como desigualdades, como ámbitos de desigualdad. Entonces, este constructo social de género y esta desigualdad estructural de nuestras sociedades está muy relacionada, y lo comentaba también antes Marisa, con la división sexual del trabajo. Es decir, con esa atribución de la responsabilidad del cuidado a las mujeres, que es algo
que a veces se nos transmite como si fuera histórico y universal y natural, y no es cierto. Es decir, es algo que se da en nuestras sociedades, sobre todo a raíz de la industrialización, del proceso de industrialización, de urbanización de nuestras ciudades, cuando se abandonaron las zonas rurales, desaparece la familia extensa que repartía de una forma más corresponsable, aunque también muy feminizada, las tareas de cuidado, y la familia pasa a ser nuclear y la mujer tiende a ser relegada a ese ámbito doméstico, privado, de cuidado, ¿no? Que es lo que la segunda ola del feminismo hablaba de la mística de la feminidad, ¿no? Es decir, el ponerle un nombre a esa depresión, a ese malestar que muchísimas mujeres sentían cuando de repente su función social se reducía al cuidado en el ámbito de la familia, ¿no? Esa división sexual del trabajo se perpetúa en nuestro modelo social, a pesar, como decía antes, ¿no? Tanto Graciela como Marisa, del acceso de las mujeres a la educación en porcentajes que superan al de los hombres. En España llevamos décadas, ¿no? Donde las mujeres universitarias son más que los hombres universitarios. A pesar de eso, persiste la división sexual del trabajo. Y eso genera y perpetúa el ámbito de desigualdad estructural. Por tanto, desde mi punto de vista, esa desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que explica también la feminización de la pobreza y de la exclusión social, tiene respuesta en el sistema sexo-género, es decir, en la diferente posición y atribución de valor que otorgamos a los distintos géneros. No hay tiempo para desarrollar mucho las ideas, pero cuando hablamos de la diferente atribución de valor, es como, y hay estudios en pedagogía que lo demuestran, a la edad de 5 o 6 años ya hemos aprendido que lo masculino tiene más valor que lo femenino. Y eso tiene consecuencias muy serias en los marcos, sobre todo en los discursos de autoridad y en el acceso al poder de la toma de decisiones, ¿no? Uno de los datos que nos presentaba antes Graciela con, ¿no? el índice de IGE, uno de los más bajos es el poder, el acceso al poder, a los ámbitos de toma de decisión, porque las mujeres no están o no se las espera en los ámbitos públicos, en los ámbitos de poder, ¿no? Por la diferente atribución de valor que hacemos como sociedad, tanto hombres y mujeres. Es decir, no es una responsabilidad de unos frente a otros, es un modelo social y es una construcción social que compartimos. Por tanto, hace falta, ¿no?, ponerse las gafas moradas para tener una mirada diferente de la realidad, para aplicar esa perspectiva de género y para ser conscientes de que lo que a veces consideramos que es normal, que es natural, que siempre ha sido así, que no puede ser de otro modo, pues realmente es un constructo y que sí puede pues plantearse de forma distinta. Entonces, datos como la segregación ocupacional, y además me ha venido súper bien que Graciela presentara todos esos datos, porque ahora los agrupo yo aquí en esa terminología, ¿no? La segregación ocupacional, la brecha salarial, la precarización del empleo femenino, los problemas para la conciliación, la ausencia de las mujeres en las carreras científicas, la feminización del cuidado, el mayor riesgo de pobreza y exclusión, la violencia que se ejerce sobre las mujeres, todo eso son desigualdades estructurales que se reproducen en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, laboral, política, social y cultural, ¿no? Entonces, si aplicamos la perspectiva de género o si asumimos que la causa de esa desigualdad estructural está en ese constructo de género y nos ponemos esas, ¿no?, imaginarias gafas moradas, lo que vamos a conseguir es interpretar y reconocer nuestra realidad de forma distinta, ¿no? Creo que es muy importante darnos cuenta de que hablamos de mujeres en plural, que esa mirada interseccional de la que hablaban tanto Marisa como Graciela, esos diferentes vectores de desigualdad, pero sobre todo ponernos hacernos la pregunta, ¿no? Es decir, y en esto que estamos analizando, ¿qué pasa con las mujeres? Si estamos pensando en la pobreza y en la exclusión, ¿qué pasa con las mujeres? Y cuando hacemos esa pregunta es cuando de repente descubrimos que las mujeres son más pobres y que las mujeres viven situaciones de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. Un ejemplo, yo creo que muy interesante, es un trabajo de Francesc Valls Ponayet y de Ángel Bezuné Eraso, precisamente en el 7º informe FOESA de los que nos hablaba María al principio, que también creo que son unos informes referentes en España desde hace décadas para analizar las situaciones de exclusión social y de pobreza. Pues bien, hacen un análisis del riesgo de pobreza o de exclusión social en España. Entonces, estos análisis se suelen hacer utilizando la encuesta de calidad de vida, que tiene como unidad de análisis el hogar. Lo que hacen estos dos autores en el artículo es primero presentan los datos, ¿no?, de riesgos de
de riesgo de pobreza según el criterio hogar, y luego hacen una estimación matemática muy interesante, ¿no?, de lo que sería la estimación de la autonomía económica de hombres y de mujeres mayores de 15 años en esos hogares. Y además lo habéis comentado también antes, es decir, no es igual la distribución de los recursos que se hace en el seno de unas familias, ¿no? Entonces, un poco es lo que pretenden demostrar. Y obtienen estos resultados que yo creo que son muy claros, ¿no? En los mapas azules son el riesgo de exclusión de hombres y los mapas así más granates son el riesgo de exclusión de las mujeres en España. Lo que está a la izquierda de la pantalla es teniendo en cuenta la unidad familiar, lo que está a la derecha teniendo en cuenta esa estimación de autonomía económica de mujeres y hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Que apenas hay diferencias, ¿vale? Si vemos el color de las diferentes comunidades autónomas, apenas hay grandes diferencias si hacemos la medición por hogares o por autonomía económica de los varones de más de 15 años. Sin embargo, si comparamos el mapa de las mujeres, sí vemos que hay diferencias. Cuando de repente hacen el cálculo no por hogares, sino por la estimación de la autonomía económica de las mujeres, se observa que el riesgo de exclusión social de las mujeres en España es alto en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Cosa que cuando se analizaba a través de los hogares se veía como una división norte-sur, ¿no?, y que desaparece por completo cuando hablamos de la estimación de la autonomía. Y el siguiente mapa, que es también de la misma investigación, lo que hace es establecer la diferencia, ¿no?, entre riesgo de exclusión en hombres y en mujeres, y entonces cuando es por unidad el hogar, pues bueno, hay mayor riesgo de exclusión en los varones, que sería la parte verde oscura, en algunas comunidades autónomas, mientras que en otras comunidades, en otras comunidades autónomas el riesgo de exclusión sería femenino, que es la zona clarita. ¿Qué pasa cuando calculan el riesgo de pobreza según el supuesto de la autonomía económica de hombres y de mujeres? Que todo el mapa de España es clarito, es decir, que en todas las comunidades autónomas es mucho mayor el riesgo de exclusión de las mujeres que el riesgo de exclusión y pobreza de los hombres. Eso sobre los mismos datos, que es la encuesta de calidad de vida, pero con una mirada diferente que se la provoca la hipótesis que mencionaba antes Marisa, de que no hay una igual distribución de los recursos en el seno de las familias. Entonces, creo que es fundamental tener en cuenta que somos seres interdependientes, ¿no?, durante toda nuestra vida, es decir, romper con esas falsas dicotomías, ¿no?, dependiente, autónomo, privado, público. No, si las personas somos interdependientes, nos necesitamos unas a otras. Lo hemos visto en esta crisis del COVID, la necesidad que tenemos de relacionarnos con los demás, de abrazarnos, de que nos quieran, de querer, ¿no? Es verdad que hay épocas en la vida en que somos más dependientes que en otras, pero no podemos dividir a la población en población dependiente versus población autónoma, ¿no? Entonces, el cuidado también se ha revelado en esta pandemia, es algo fundamental para el bienestar, para la subsistencia de nuestras comunidades y para la reproducción social. Es clave que en nuestras sociedades se cuide y nos cuidemos, ¿no? Y sin embargo, siendo tan fundamental y tan, ¿no?, esencial, ¿por qué tiene tan poco valor? ¿Por qué le otorgamos tan poco valor social y sobre todo por qué le otorgamos tan poco valor económico, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí no me voy a extender mucho porque he calculado mal los tiempos y no me va a dar tiempo a hablar de todo esto, pero resumiendo, es decir, le otorgamos poco valor porque le hemos dado valor a lo que tenía valor económico. Y el cuidado se ha realizado mayoritariamente en el seno de los hogares, ¿no? Entonces, es importante atribuir valor al cuidado que se genera en los hogares, pero sobre todo también introducir indicadores o políticas, lo comentaba también antes Marisa, creo, políticas públicas que atiendan y den respuesta a las verdaderas necesidades que tienen los hogares y que sobre todo tienen las mujeres, ¿no? Que eso sería lo que se hablaría de las políticas de desfamiliarización, es decir, qué mecanismos, qué políticas sociales, en este caso qué políticas sociales familiares puedo introducir para aligerar el peso del cuidado y generar marcos de mayor oportunidad. Yo, si hay preguntas luego sobre estas cuestiones, me decís. Entonces, por tanto, estaríamos, desde mi opinión, ante la necesidad de desnaturalizar la posición de la mujer en el ámbito privado y construir nuevas formas de ser mujeres y hombres con igual atribución de valor. Por desnaturalizar no me malinterpreten, porque a veces cuando digo esto la gente malinterpreta el sentido de la frase. Me refiero a no considerar que algo es natural en el sentido de que algo es así y no puede ser de otro modo. A eso me refiero con desnaturalizar. Por supuesto que no estoy hablando de
que las mujeres dejen de ser madres, ni que dejen de cuidar, ni nada de eso, sino de introducir criterios de corresponsabilidad. Una corresponsabilidad en la que participan no solo los hombres, también el mercado, también la sociedad, el ámbito sociocomunitario y el Estado, ¿no? Es decir, hemos visto al principio, la vulnerabilidad se afronta con la familia, con las relaciones, con el mercado y con el Estado. Si todas son fuertes, hay un mayor marco de corresponsabilidad y se reduce la sensación o la vivencia de vulnerabilidad. Los datos no los voy a dar porque creo ya ha dado muchos datos Graciela, simplemente sí comentar, ¿no? La importancia de la mirada interseccional cuando estamos hablando de la pobreza y de la exclusión y qué grupos lo viven en mayor proporción, que también se ha dicho, ¿no? Y lo hemos visto también en la pandemia COVID, qué grupos han estado fuera, ¿no? Incluso de esa mirada, las mujeres que ejercen la prostitución. Marisa, ves concluyendo, porque para sí, que tenga un poquito. Sí, las mujeres con diversidad funcional, las mujeres transexuales, migrantes, racializadas, lo han comentado antes Graciela, las mujeres pobres son las mujeres que viven solas, ya sean mujeres mayores, mujeres con hijos e hijas a cargo, que son hogares monomarentales o familias con niños y niñas a cargo. Es decir, en España se está revelando como un foco de desigualdad y de pobreza. Al final, muchas de estas mujeres ocupan los no lugares, es decir, viven en los márgenes, son invisibles a todos los pilares de afrontamiento y de respuesta social y comunitaria. Tenemos que ampliar el foco, tenemos que verlas para poder responder y para poder pues, afrontar ese marco de desigualdad. Y este es un único dato con el que termino, porque creo que es un dato que apunta a futuro y no apunta bien. Solemos hablar de las mujeres mayores que viven pobreza y exclusión, sobre todo por el hecho de que cuando se quedan viudas, su pensión de viuda se reduce a la mitad, dado que no han trabajado fuera de casa. Pero ¿qué estamos observando recientemente? Esos son datos para Euskadi, pero yo creo que se pueden extrapolar a España también. Cada vez más mujeres se incorporan al mercado de trabajo, cada vez más mujeres están llegando a la edad de jubilación y están cobrando pensiones contributivas. Hay una brecha salarial en las pensiones contributivas de hombres y de mujeres. En Euskadi los hombres cobran el doble de pensión que las mujeres. Hay decíamos, no, cuando las mujeres vayan al trabajo, coticen y tengan sus propias pensiones, la pensión de viudedad desaparece como tal. No, persiste la desigualdad estructural porque en esas diferentes cotizaciones incide los temas de cuidado. Trabajo parcial, temporal, excedencias, salida al mercado de trabajo, etc., ¿no? Y nos vamos a encontrar con que se va a perpetuar la desigualdad y el mayor riesgo de pobreza en las mujeres mayores que en los hombres mayores, hayan o no hayan trabajado fuera de casa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando abordemos cuestiones como el envejecimiento de la población. Muchas gracias por vuestra atención y siento haberme salido un poquito de los tiempos. Muchísimas gracias, María. Es que creo que el tema ha sido también expuesta con las tres ponentes, que además las reflexiones que estamos recibiendo son importantes, y hay una especialmente de una joven universitaria que quería conocer vuestra reflexión o opinión con respecto a todos los programas que se están haciendo en las universidades precisamente para potenciar todos los conocimientos sobre igualdad que puedan de alguna manera disminuir o favorecer que disminuya esa brecha de género y por lo tanto esa desigualdad y pobreza. ¿Qué opináis? La que quiera. Yo puedo opinar, si me permitís, simplemente desde otra perspectiva que no es exactamente la universidad, pero sí tiene que ver. Y es la brecha que hay en España en el acceso a las llamadas carreras STEM, o sea, las carreras tecnológicas, matemáticas, etcétera, que es enorme con respecto a la media europea. Y en eso tenemos hay un déficit inmenso. Y encima el problema es que cuando se ha dicho vamos a hacer algún refuerzo a través de políticas afirmativas, ¿no? Políticas específicas para que las mujeres accedan a esas carreras y se interesen por esas carreras, ha habido muchísimo rechazo por parte de la sociedad. Y esto también es muy notable, ¿no? Siendo que es un gran problema. Ese era mi pequeño... Pero vamos, aquí las expertas son María y Marisa, ¿no?
No, yo valoro muy positivamente todas las acciones que se hacen en materia de igualdad en las universidades. Es decir, las universidades tienen unidades de igualdad, tienen planes de igualdad, realizan diagnósticos periódicamente y sí se preocupan por la segregación educativa que genera segregación ocupacional, ¿no? y que luego explica gran parte de la brecha salarial. Entonces yo creo que cuanto mayor conciencia haya en el ámbito universitario y más medidas, ¿no?, dentro de los planes de igualdad dirigidas al alumnado, ¿no?, tanto para que promocionar las carreras estén en las chicas como que los chicos entren en carreras de cuidado para garantizar la paridad, ¿no?, en todas las ocupaciones y que no se genere esa segregación, creo que va a ser un buen trabajo, una buena alianza para favorecer la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. No únicamente, pero desde luego las universidades sí tenemos mucho que decir en este sentido. Y yo añadiría una cosa más, ¿no? Y es que necesitamos gente que esté especializada en cuestiones de intervención social e igualdad. Entonces, a mí me parece muy importante que efectivamente las diferentes disciplinas se incluyan, incorporen conocimientos y contenidos para trabajar en materia de igualdad en multitud de profesiones, ¿no? Que aquí todavía seguimos teniendo algún déficit, ¿no? El tema de que las universidades incorporen en los currículum títulos propios y que tanto la formación de grado como de posgrado, lo que son especializaciones en materia de intervención social con carácter general y de igualdad específicamente, ¿no?, entre mujeres y hombres, porque es decir, que lo que no podemos, o sea, hay un déficit en muchas ocasiones, pues, pero en cualquier disciplina, o sea, pensemos que se están poniendo constantemente en marcha mayor nivel de obligaciones, tanto para los proyectos de intervención social como para la política, pero también para las empresas, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacen falta especialistas en gestión empresarial e igualdad, en política internacional e igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues está muy bien lo que se está haciendo. A veces la especialización va muy encaminada a cuestiones que tienen mucho más que ver con el activismo, la filosofía, la ética, pero necesitamos contenidos de igualdad en una rama mucho más general. Y reforzar lo que ha dicho Gabriela, yo creo que en este momento es un problema para las universidades la gran segregación que se está produciendo en profesiones que están identificadas además como profesiones de alto rendimiento productivo para el futuro, ¿no? Es decir, que las ingenierías, las telecomunicaciones, que incluso han sufrido retroceso en este momento, a nosotros nos constan que están siendo foco de preocupación para las universidades porque efectivamente hay un déficit de mujeres en este tipo de titulaciones. Creo claramente que habéis hecho una presentación de un diagnóstico tan realista como cuando queremos abordar la salud, que lo que hacemos es analizar las enfermedades. Y realmente creo muy importante que tomemos nota, sobre todo porque si ese desarrollo que queremos para todos y todas es el tema de la energía, una economía verde y sostenida, una digitalización, está claro que no solamente el mundo universitario, sino el mundo de la formación profesional se tiene que poner a ello, tanto para hombres como para mujeres. A mí me gustaría, como últimas reflexiones, comentar que efectivamente, tal como habéis anotado las tres ponentes, está ya muy diagnosticada la situación de la pobreza a nivel mundial, europea, y cuando localizamos una región como España y la diversificación que hay según las poblaciones. Por lo tanto, ya no podemos decir, bueno, es que no sabemos, lo sabemos. Por lo tanto, es importante, como Marisa comentaba luego, cómo se planifica administrativamente para que llegue al territorio y todos y todas realmente podamos poner los medios para disminuir esas desigualdades, porque no todas se dan. Y efectivamente, como Marisa Silvestre ha comentado, todo el diagnóstico que se hace desde el mundo académico y universitario nos dan cada vez más pasos y más directrices para que podamos disminuir esas enormes desigualdades. Y como última reflexión y pregunta también a las tres, ¿podríais anotar algo más del decalaje que hemos sufrido durante la pandemia y que seguimos en ello en relación con esa diversidad y sobre todo vulnerabilidad y empobrecimiento de algunos sectores y efectivamente sobre todo de las mujeres y algunos empleos, como muy bien Marisa ha resaltado? Algunos datos que os haya llamado muchísimo la atención por vuestra experiencia durante el año 20 y lo que llevamos de 21.
Bueno, yo creo que lo más evidente probablemente fue esa identificación de sectores esenciales, que digamos que lo que sí que fue curioso es hacer esa lectura, ¿no? Si hiciéramos, los sectores declarados como esenciales estaban en la pirámide inversa de la brecha salarial, ¿no? Es decir, que eso, por poner un ejemplo de un análisis con un enfoque de dónde están las mujeres en el mercado laboral, y en qué posición se las ocupa, ¿no? Es decir, hay una pandemia, necesitamos cuidar a las personas, cuidar de la salud, ocuparnos de las cuestiones de provisiones básicas, y entonces de repente todas las mujeres, que son las que menos cobran, ¿no? En el mercado, son las que tienen que seguir trabajando sí o sí, y además de manera presencial, ahí no vale teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues da cuenta, o sea, yo creo que da cuenta de la gran segmentación ocupacional que existe en el mercado laboral, que sirve para darse cuenta de que cualquier cosa que hagamos va a estar presidida por esa segmentación que, como muy bien decía María, pues básicamente tiene que ver con ese modelo de división sexual del trabajo, ¿no? Por lo tanto, digamos que esto es como una bola de cristal, podemos adelantarnos a lo que va a pasar, ¿no? Porque sabemos cómo está configurado. Y luego yo tengo que decir que le tengo que agradecer a la pandemia, por poner una nota de color positivo, el hecho de que probablemente dejemos de hablar del teletrabajo como herramienta de conciliación. Yo eso se lo voy a agradecer mucho, muchísimo a la pandemia, ¿no? Porque se ha manifestado como que efectivamente llevarse el trabajo a casa con un ordenador, desde luego, no tiene la incidencia sobre los tiempos que se pretendía y con los que nos habían castigado a todas las políticas de igualdad sobre el tema de la conciliación, hablando del teletrabajo, ¿no? De esa posibilidad de estar amamantando y al mismo tiempo mandando emails. Bueno, pues creo que la pandemia ha supuesto un marco de prueba, ¿no? Que definitivamente, pues por lo menos para mucha gente, hemos descartado esa idea, ¿no? Y yo creo que eso también es interesante. ¿Alguna más de las ponentes? María, Graciela. Sí, Graciela. Y yo, siguiendo un poco lo que comenta, lo que apunta Marisa, creo que la pandemia ha sido la crisis de los cuidados por excelencia. Y un poco en el sentido de, así como se ha revalorizado el trabajo femenino segmentado, ¿no? En el mercado, se ha visto lo que sucede en los hogares y a quién le cae el problema cuando los recursos públicos y privados existentes no están disponibles, ¿no? Y naturalmente, entre comillas, la distribución de ese cuidado que inesperadamente cae en los hogares vuelve a estar en manos de las mujeres. Y yo hice un estudio en el año 2012-2013 comparando la situación de Italia y España sobre la refamiliarización de los cuidados a raíz de la crisis, y me volví a encontrar con la misma situación de ese momento, es decir, lo que un poco decía antes María, hay una crisis, nuevamente volvemos al seno de la familia, sobre todo en los países mediterráneos, y eso significa que sacamos a la persona a la residencia y la metemos en la casa, sacamos etcétera, es decir, volvemos a recargar el trabajo del cuidado. Para mí esto fue evidente, y sobre todo en los hogares monomarentales, sin redes y sin posibilidad de utilizar aquellas personas que tenían redes o servicios, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, una crisis con graves problemas de salud mental para muchísimas madres solas. María. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es decir, creo que sí son aprendizajes de la pandemia, ¿no? Es decir, qué profesiones han sido esenciales, ¿no? Y cuál es el reconocimiento económico que les damos y cuál es el impacto que ha tenido, ¿no? El encerrarnos en casa y que de repente en el mismo espacio tuviéramos, ¿no? Que conciliar vida personal, laboral y familiar, y cómo las mujeres hemos perdido, ¿no? La habitación propia que nos decía Virginia Woolf, y de repente era como
horror, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, y ahí ya hay investigaciones sobre el impacto diferencial que ha tenido el COVID, por ejemplo, en la universidad, en la producción científica de hombres y de mujeres. Ellos han producido muchísimo más, mientras que las mujeres, pues bueno, como estaban conciliando en ese teletrabajo, no podían hacerlo. Yo en el marco del confinamiento también yo resaltaría lo que estaba comentando antes, ¿no? Esos no lugares de mujeres invisibles que han sufrido muchísimo también, ¿no? Es decir, lo que supuso para quienes las mujeres ejercen la prostitución, para las personas sin hogar, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad, con problemas de movilidad. Es decir, hay sectores de la población que la situación de confinamiento y de pandemia, pues bueno, les ha agravado muchísimo ¿no? su propia problemática y su propia vida, o lo que se ha comentado antes también, ¿no? De la violencia machista, ¿no? Es decir, cómo es verdad que disminuyeron las denuncias, pero se incrementaron muchísimo las llamadas de atención, y en ese sentido también resaltar, sobre todo al principio del confinamiento, respuestas de carácter solidario y comunitario, ¿no? Que ha habido para tratar de dar una respuesta a ese desabastecimiento, desde pues, bancos de alimentos, también el código, ¿no? En las farmacias para las mujeres que sufrían violencia. En Euskadi, por ejemplo, hubo una red de asociaciones de mujeres migrantes para dar respuesta a las mujeres que trabajaban en los hogares, en el empleo doméstico, y que de repente se quedaron sin empleo y sin cobertura, porque la mayoría no estaban regularizadas, con lo cual no tenían derecho a paro, y de un día para otro se encuentran sin trabajo y sin ingresos. Entonces, bueno, que ha habido también una serie de respuestas de carácter comunitario y solidarias que creo que también podrían ser un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que se nos olvida pronto y tendemos a la individualización de nuevo, ese individualismo feroz, pero ha habido respuestas muy interesantes solidarias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que todavía sobreviviremos con la esperanza de que podemos hacer los cambios. Hay algunas preguntas que han llegado al final, ya prácticamente estamos al final del tiempo de la comunicación, y además las preguntas abren de nuevo un panegírico importante que yo creo que se puede enlazar con las nuevas conferencias del ciclo, porque realmente hay que continuar hablando de estas problemáticas porque ya son diagnósticos para poder dar soluciones. Le voy a dar la palabra a José Manuel Morán para que cierre esta conferencia. Gracias a todas las ponentes, ha sido un placer teneros y yo creo que nos habéis alumbrado muchísimo. Gracias. Yo voy a ser muy breve, agradeceros la magnífica sesión que habéis hecho, agradeceros que nos habéis puesto encima de la mesa una serie de temas que, como muy bien decía María, vamos a tener que retomar. Y sobre todo tendremos que analizar en profundidad las consecuencias de esta supuesta digitalización hogareña que hemos tenido, porque yo creo que hay un proceso donde las mujeres en los últimos años habían ganado cotas de integración en empresas, y que con estos 2 años prácticamente perdidos dentro de los hogares volvemos a situaciones de aislamiento y a situaciones donde ellas no han podido de alguna manera participar. El teletrabajo, yo en mis épocas juveniles tuve la suerte de organizar unos de los primeros cursos de teletrabajo allá por los años 90. Y entonces una de las conclusiones que llegamos, y de hecho después hicimos un informe, era que el teletrabajo tenía unos riesgos tremendos para todos los trabajadores de aislamiento, y de hecho incluso el curso se dio en Cuenca, en la Universidad de Menéndez Pelayo de Cuenca, y a mí me molestó mucho porque lo único que resaltó la prensa fue que con el teletrabajo te iban a poder teledespedir. Yo incluso llegué a escribirle una carta al director del periódico diciendo, oiga, hemos hablado de más cosas, pero lo cierto es que las situaciones de aislamiento y las situaciones que algunos espabilados empresarios se han dado cuenta que para ser más productivos tenemos que estar en contacto y sentirnos, y de alguna manera participar, compartir ideas, compartir gestos, y sin embargo hemos llevado a una sociedad aislada a través de estos tipos de mecanismos. Esta misma sesión sería totalmente diferente si nos hubiéramos podido saludar, si nos hubiéramos visto y si hubiéramos podido participar conjuntamente de las sensaciones que habéis producido a veces con vuestras expresiones. A nosotros nos han gustado mucho, a mí personalmente me han gustado mucho vuestras intervenciones, y el problema para mí es que me veo organizando otro ciclo dentro de 4 meses para volver a hablar de este tema. Y cualquier cosa que se os ocurra estamos abiertos porque pensamos que es un problema fundamental. Yo sigo pensando
que tenemos una sociedad muy desigual, y que a veces nos muestran modelos que son modelos que se dan de una manera muy singular, no son modelos generalizados. O sea, incluso en las cercanías familiares vemos cosas que dices, sí, pero ¿por qué razón? Y hay momentos, habéis mencionado el tema de la participación de las mujeres en carreras STEM, y yo recuerdo que hace unos años el colegio, yo soy ingeniero aeronáutico, y el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos hizo unas sesiones para mostrar que curiosamente hubo un momento en que coincidieron varias mujeres dirigiendo los aeropuertos principales del país, varias compañeras de profesión. Pero eso fue un momento casual, porque a pesar de que ya en la escuela hay muchas más ingenieras, sin embargo siguen siendo minoría comparada con toda la gente que está en este tipo de profesiones. Y esto sigue condicionando enormemente todo. Lo vemos incluso en cómo están los consejos de administración, cómo está nuestra propia administración pública. Y en ese sentido yo sí creo que tendríamos, lo hemos visto en este ciclo cuando hemos hablado de pobreza y políticas públicas. Y yo creo que hay que reorientar las políticas públicas a construir la sociedad decente, las sociedades no discriminatorias, donde no quepa este diferente desarrollo humano dependiendo del género o dependiendo de raza o dependiendo de creencias. Y nada más. Yo, en principio, Marisa, María y Gisela, os agradezco muchísimo esta intervención porque ha sido muy enriquecedora. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.